Em, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la presentación de la revista Humanismo Digital y el libro Contra la algoritmia de Ángel L. Fernández. Voy a empezar yo con el libro de Ángel. No sé si se oye bien o hay un poco de... Estaba oyendo como... Si yo apago el mío, se te escucha bien. Vale. Vamos a presentar el libro de Ángel Contra la algoritmia primero y luego cedo aquí a mis compañeros que tienen muchísimas cosas que decir sobre la revista Humanismo Digital en la que también hemos colaborado. Lo estoy haciendo fatal porque no he presentado a Ángel L. Fernández, que es el autor de Contra la algoritmia, director de Jotdown y por extensión de Humanismo Digital también. Irene Calvo, colaboradora en Humanismo Digital, y Pedro Ortega, que es el director editorial de Humanismo Digital, y muchas más cosas en su currículum, como todos ellos, que no vienen ahora a cuento, porque no me lo he traído y no me lo sé de memoria, evidentemente. Yo soy Ricardo, el subdirector de Jotdown, colaborador de Humanismo Digital, y la primera persona a leer el libro de Ángel, porque lo corregí, corregí los artículos. Bueno, el libro Contra la algoritmia de Ángel. Vivimos un momento en el que los algoritmos no son ya solo herramientas técnicas, sino que perfilan lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos y sobre todo lo que deseamos y lo que pensamos. Contra la algoritmia no es una queja abstracta sobre lo digital, sino que mira muy de cerca la lógica algorítmica en una serie de artículos que Ángel fue publicando en Jotdown, y yo corregí y por eso leí antes. Esa lógica algorítmica que termina organizando nuestra experiencia cultural, nuestras decisiones cotidianas, y no solo nuestras decisiones cotidianas culturales, sino incluso sociales y políticas y económicas. El libro de Ángel plantea que no hace falta que ya no hace falta una censura brutal para controlar lo que vemos, lo que recordamos, lo que creemos, lo que deseamos, lo que queremos comprar o queremos consumir. Simplemente hace que eso que nos quieren vender entre en el campo algorítmico y los algorítmicos nos lo alimenten a través pues, de redes sociales y casi cualquier cosa prácticamente. Como bien dice Ángel, en uno de los artículos es una comodidad en esta regurgitación de deseos hacia nosotros y que se parece más a un mundo feliz que a 1984. Hace que la seducción digital sea una cosa muy sutil, como de influencia cultural, política y social. ¿Qué pasa? Que Ángel tampoco es un ludita, precisamente, sino todo lo contrario. Así que, lejos de demonizar la tecnología, en el libro invita a gestos sencillos y cotidianos de autonomía propia para vencer a esa dictadura del algoritmo, ¿no? Y hace pues, ciertas recomendaciones, como por ejemplo leer sin recomendaciones, valga la contradicción, situar la lectura en un papel menos fagotizado de métricas y lógica de plataformas. Dicho esto, Ángel, cuando hablas de contraalgoritmia, que como he dicho no es un rechazo ludita a lo digital, sino una forma de actuar con criterio dentro de él, ¿cómo te imaginas que puede empezar esa práctica en la rutina de alguien que no es un informático, un nerd como tú, sino un lector, un espectador y un consumidor de contenidos culturales o digitales? Pues tiene bastante que ver con el origen del proyecto. Apaga tú la tuyo. Sí. Contra la algoritmia, lo que es el libro, se me ocurre hace 30 días. Estaba pensando en formas de meter dinero en Jotdown y digo, hostia leche, ¿por qué no hago un libro, no? ¿Y por qué hago este libro? Yo en abril del año pasado escribí un artículo que se llama ¿Qué hacer cuando nadie nos lee?, ¿no? Que venía a cuento de la lógica que impera ahora en los medios de comunicación, en la que Google Discover ha dejado de, o sea, Google Search ha dejado de enlazar los medios de comunicación. Entonces, cuando alguien buscaba 2001 Odisea en el espacio, aparecía un artículo de Jotdown, lo pulsaban y eso nos traía lectores. Con la aparición de la inteligencia artificial, por un lado, Google ya te resume lo que tú buscabas, con lo cual no tienes que entrar en la página, pero además ya casi todos consultamos o bien en chatbot o en TikTok las generaciones nuevas. Es decir, ya no viene tráfico desde los buscadores a Jotdown. En aquel momento habíamos perdido un 40% de tráfico y anticipé además
que le iba a pasar a todo el mundo y así ha sido, ¿no? Entonces, en ese momento escribo el artículo de qué hacer cuando nadie nos lee y a partir de ahí me enfoco en analizar este fenómeno, ¿no? Y el siguiente que escribo se llama La contraalgoritmia en la nueva contracultura. Cuando escribí el artículo La contraalgoritmia en la nueva contracultura, yo automáticamente, como todos los autores de Jotdown, una vez que publicamos algo, queremos ver si salimos por ahí, si la gente nos comenta, si nos mencionan, y entonces descubro que la palabra contraalgoritmia no la había usado nunca nadie. Mi defecto empresarial hace que la registre en la Oficina de Patentes y Marcas y se me ocurre un proyecto, que es el proyecto Contraalgoritmia. El proyecto Contraalgoritmia es una página web con un manifiesto en el que asigno un 00 a modo de AENOR a las páginas web cuyos algoritmos no te manipulan. Es decir, si tú entras en Filming y tú pides qué película se te aconsejan basado en tu historial. Pero en Netflix se conectan a servidores de Google donde saben si has tenido una ruptura emocional, si te has peleado con tu hijo, si estás de médicos. Y en base a esa información te recomiendan. Entonces, claro, es una información completamente opaca, no solamente la hace Netflix, la hace todo el mundo que se conecta a los ISP de los servidores donde aparece nuestra huella digital. Y entonces la única manera de tener la seguridad de que no está siendo manipulado es o bien que en Europa haya una ley que exija la transparencia algorítmica o bien que haya una entidad de verificación que señale claramente que una web no te está manipulando, ¿no? Entonces, ese proyecto yo lo hice en mayo del año pasado, hice la web, hice los diseños, el 00, el 01, el 00 es cuando no tiene algoritmos manipuladores y cuando además no tienes cookies, el 01 es cuando sí tienes cookies pero no algoritmos manipuladores. Bueno, pues ese lo dejé ahí porque yo no tengo capacidad de impulsar eso, pero lo quise dejar ahí como un proyecto para el futuro. Entonces vuelvo al presente, Jotdown como siempre necesita dinero y digo, oye, ¿por qué no englobo todos estos artículos que van un poco con cómo la tecnología está quitándonos reflexión, en el que se habla de muchas cosas, se habla de la importancia de la lectura, donde se habla de cómo Google quiere meter YouTube en las aulas y así poder manipular a los niños desde pequeños como hizo Apple con los iPads. Lo que pasa es que Apple solamente se refería a la tecnología, Google quiere impartir clases desde Silicon Valley. Bueno, pues todo ese conjunto de artículos los metí en el libro, tardé 9 horas, o sea que fui bastante rápido y la verdad que he tenido muy buena acogida. Se han vendido 300 en preventa porque creo que lo he sacado en el momento justo. Poco después de sacar el libro, Australia prohibió las redes sociales, ahora está Pedro Sánchez y creo que hay un despertar de las conciencias de cuán importante es para nosotros nuestra huella digital y que no nos manipulen. Al hilo del despertar, ¿tú crees que, bueno, a lo largo de la historia, pues el ser humano básicamente también ha habido una constante de intentar manipular y no dejarse ser manipulado? Siempre se ha tardado un poco más cada vez un poco menos en darte cuenta de lo que se está ejerciendo sobre ti, de las influencias exteriores. ¿Tú crees que al igual que hay una aceleración tecnológica casi matemática, hay una aceleración en darnos cuenta Totalmente. y despertar ante los efectos de los algoritmos? Nos hemos dado cuenta. ¿Crees que sí que hay un verdadero movimiento de gente, instituciones, dándose cuenta de que a lo que nos someten realmente es algo casi que es un neurohacking? Totalmente. Y además lo discuto mucho con la gente porque todo el mundo es apocalíptico, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, están los apocalípticos y los fanáticos y luego estamos los que estamos en medio. Si pensáis en otros lobbies que han impulsado conductas sociales, como por ejemplo el tabaco, como por ejemplo el petróleo, por ejemplo el alcohol, en la industria del tabaco o la industria del azúcar han estado muchos años manipulando a científicos, informes científicos, etcétera, para salirse con la suya. Ha tenido que morir mucha gente con el tabaco, muchísima gente, para empezar a tomar medidas, ¿no? Entonces, aquí con la inteligencia artificial todo el mundo se queja de lo rápido que va todo, pero a la vez mucho más rápido nos estamos dando cuenta. Es decir, esta aceleración también tiene una contrapartida, una reacción también más rápida. Es verdad
que ha tenido que elevarse un montón los trastornos en la juventud, que es un tema sensible, porque en realidad no es la juventud, los trastornos de las redes sociales están en todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que la juventud es un colectivo, los niños, los adolescentes, que automáticamente hace saltar las alarmas. Este despertar algorítmico no ha sido porque la gente reflexione de estamos dejando nuestra huella digital, sino porque hay unos números muy claros de cómo está afectando las redes sociales a los trastornos de conducta y de la gente joven, ¿no? Entonces, sí que es verdad que llevamos 3 años de locura, pero 3 años, ¿cuánto ha estado el tabaco? Por no hablar del petróleo, que hasta hace nada ya parecía que se iba a cambiar la cosa y de repente ha vuelto para atrás, ¿no? Entonces, esa reacción está ya y el despertar está ya. Y esa comparación que haces entre la distopía amable del mundo feliz y la del control explícito de 1984, ¿crees que hay una mayoría de gente, hablando de esto, que ya percibe que esa comodidad puede ser incluso más limitante y más perniciosa que la censura evidente, o que se sigue pensando que la libertad es igual al acceso infinito de contenidos sin saber de dónde vienen ni por quién están filtrados? Yo creo que no, que ahí todavía no hay una reflexión fuera parte de los que estamos involucrados, ¿no? Porque realmente uno muchas veces se conecta a las redes sociales para desconectar y no se da cuenta que han pasado 3 horas, ¿no? Y lo que puede pensar es oye, no tenía que haber perdido el tiempo en esto, pero no piensa, oye, ¿por qué me he enganchado a esto, no? ¿Por qué está saliendo precisamente estas cosas que a mí me gustan, pero me hacen perder el tiempo, que no son conscientes, simplemente eres consciente de que has perdido el tiempo, pero bueno, como lo puedes perder jugando al ajedrez, ¿no? Pero en este caso, todo esto que estás haciendo está llevándose a un ordenador, que es el que controla la información y que además te sigue dando. Sí, al final es un tema de adicción, ¿no? O sea, han conseguido hackear el cerebro para que nos convirtamos todos en unos adictos a una serie de actividades de ocio. No solamente en las redes sociales, también con determinados videojuegos, como el de las manzanitas y tal, o como el Farm, también a series de televisión. Es decir, es consumir tu tiempo. Todos tienen como objetivo, todas las plataformas compiten entre ellas para conseguir que tú pases todo el día ahí. Y es un tema de adicción para mí, claro. Consumir tu tiempo y además ganar tu atención. Y por otra parte distraerla, ¿no? Es un hackeo neurológico y una adicción literal, también literal. Física. Hay estudios al respecto, ¿no? Literal, es adicción pura y dura, vamos. Sí. Y por último, aparte de que lo que más quieras añadir, la idea de recuperar la autonomía frente a sistemas opacos, que resulta muy atractiva, sobre todo en estos tiempos, pero también cuesta trabajo. Pensar cuesta, independizarse cuesta, salir de una adicción cuesta, y más de una adicción de la que no eres especialmente consciente. Si tuvieras que elegir algún tipo de prácticas contraalgorítmicas, ¿cuáles son las que recomendarías? Bueno, la que más recomiendo es la lectura, sobre todo la lectura libre de recomendaciones, porque un problema que hay ahora es que nos hemos acostumbrado a leerlo todo en Internet. Y en Internet, si os fijáis, ya no hay información anterior a 2022, 2023. Es muy difícil encontrar cosas de 2010, de 2011. Antes nosotros en Internet podíamos encontrar cualquier cosa, ahora ya no. Todo eso se ha borrado. Pero es que además la información que aparece en Internet es manipulable. Hoy yo puedo decir una cosa y mañana alguien puede decir que eso que estoy diciendo le molesta y Google lo cambia. Con lo cual no hay una permanencia. De hecho, los periodistas ahora están volviendo a tener que ir a las hemerotecas de microfilmados para poder tener conocimiento de cosas que han hecho personas que salieron en el papel, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo leer en papel, y ya lo dije en su día, es un verdadero acto de contracultura. Por eso, porque leer en papel significa no leer mediado por alguien que quiere venderte algo. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden parecer independientes, pero no lo son desde el momento que ellos trabajan para que los artículos que se publican en los medios de comunicación aparezcan en Google Discover, que es la fuente de ingreso. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre Bernini y quiero ilustrarlo con la foto de una estatua desnuda, eso ya sé
que va a desaparecer de la red. Es como si no lo hubiera puesto, ¿no? O temas considerados por Facebook inmorales o por Instagram. Con lo cual, cuando nosotros estamos entrando en Internet y leyendo, ya ha habido un prefiltro bestial de autocensura por parte de los medios de comunicación que quieren aparecer en Discover. También en titular. Aquí muchos sois colaboradores de Jotdown y os gustaría escribir un artículo y llamarlo La Flor Verde, porque me gusta. Pero Ricardo dirá, hostia, La Flor Verde, eso... ¿Quién lo va a leer? No, porque se va a perder en la nada. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene Jotdown? Que como nosotros trabajamos en papel, ahora ya con 4 cabeceras, titulamos para papel. Al titular para papel somos libres de titular como nos dé la gana. Y esto ahora mismo es un acto revolucionario. Porque todos los demás están pensando en titular para que Google Discover les coja el artículo. Hasta tal punto que es más importante el titular que el contenido del artículo. Con lo cual, pues, lo más importante ahora mismo es leer y leer en papel. Esto es así. Lo de los titulares para Discover y los snippets SEO, esto es así, literalmente, y lo habréis visto muchas veces en el móvil. La película que te sorprenderá, que Stephen King dice que está de puta madre, no aparece en ningún sitio el título de la película para que tú pinches y veas cuál es. Nosotros, incluso intentando hasta hace cierto tiempo, ¿no?, mantener el SEO de Google, por lo menos no llegábamos a esos extremos de las 10 cosas que te sorprenderán del grano que tenía este señor en el culo. Pues nada más. Si alguien quiere preguntar también o si quieren intervenir ellos. Al turno de preguntas. Antes os recomiendo, la verdad es que la serie de artículos al respecto son muy interesantes. Es un libro muy recomendable, es una serie de artículos muy recomendables. Y dentro de las sesiones que ha tenido Ángel en su vida, me parece que esta es la mejor. una sesión hacia el bien. Y nada, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para Ángel? ¿Vosotros? Pedro, di algo. Sí, Pedro, yo sí tengo. Sí, bueno, leyendo Contralgoritmia, bueno, primero me declaro contraalgorítmico también. O sea, me has conquistado en ese sentido. Por algo estoy en Jotdown también, ¿no? A mí me llama mucho la atención la alusión a Un Mundo Feliz, puesto que fue uno de los libros que me hicieron cambiar de actitud cuando era un chaval con 16 años, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues la desaparición de los libros, ¿no? Esa contraalgoritmia que tú leer en papel también es un síntoma que a mí me ha pasado un poco. Yo he sido seducido por la inteligencia artificial y ha habido un momento en que me he dado cuenta, digo, Pedro, esta inteligencia artificial te está dejando de hacer leer en papel. Y automáticamente he tenido que dar un vuelco de tuerca a mis costumbres para volver a incluir dentro de la rutina diaria la lectura en papel. ¿Hasta qué punto crees, Ángel, que esta distopía de redes sociales y de inteligencia artificial nos está llevando a perder la lectura? Bueno, una cosa muy curiosa al hilo de lo que dice es que en el primer capítulo que comparo la distopía de Orwell con la de Huxley, lo único que tienen los dos en común es prohibir la lectura, ¿vale? Bueno, y con Fahrenheit y con todo, ¿no? O sea, la lectura siempre aparece en las distopías como elemento clave, ¿no? Porque es el que te hace despertar, ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta... Sí, que si ¿en qué medida nos están haciendo dejar de leer en las redes sociales y los algoritmos y la inteligencia artificial? Yo no creo que nos deje... que lo que nos deja leer, lo que no nos deja leer es que nos tengan ocupados siempre con actividades de ocio de cualquier tipo, ¿vale? No solo las redes sociales, también maratones de serie, etcétera. Es decir, la lectura ahora está sobrevalorada en el sentido que yo recuerdo en mi colegio nadie leía, nada más que yo. Entonces ahora se dice se lee menos, pero yo pienso que no. Yo pienso que se lee lo mismo. Es decir, no estamos en una generación de menos lectura, ¿vale? Lo que sí es verdad es que lo que leemos está mediado por los algoritmos, con lo cual tenemos menos conocimiento de muchas cosas. Y luego también
un problema que hay es que estas recomendaciones que nos conocen tan bien nos llevan a lecturas trilladas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Frederick Paul, y entonces pues a lo mejor me aparecen cosas relativas con Frederick Paul, que yo ya he leído todas sus novelas, pero como me gusta, acabo leyendo en vez de pensar en el nuevo premio Hugo de este año, que es una escritura nueva, ¿no? Y eso un poco nos pasa a todos, de que estamos cómodos con lo que conocemos y se nos pierde esa aventura del descubrimiento, que puede ser en ir a una librería y coger un libro simplemente porque nos gusta la portada, o entrar a ver una película que ni se nos había ocurrido ver, ¿no? Entonces, la algoritmia aquí hace mucho también el tema gregario, ¿no? Ahora lo estáis viendo con la tontería esta de los Terian, bueno, que como se pone de moda, pues todo el mundo tiene que verlo. En ese aspecto es en el que el algoritmo nos perjudica. Con lo cual, yo creo que la lectura sigue siendo igual que siempre, lo único que sí que recomiendo el papel, pero por esa libertad que te da. No sé si te he contestado a la pregunta o no, o... Emiliano. Bien, todo bien, sabemos esta historia, cómo funciona de los algoritmos y todo. No veo claro que el mundo del libro tenga la conciencia más libre. No, el mundo del libro está poniendo las botas. Llevan 4 años facturando cada vez más. De hecho, lo comentábamos antes, el libro este que acaba de publicar Javier Gomá, como no sé si has leído la historia, dos filósofos de los más importantes de España, con un libro editado por Javier Gomá, que acaban de criticar porque tiene más de 500 errores, porque se cree que lo ha escrito la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora mismo la industria del libro, la toma de decisión de publicar un libro está en el número de seguidores que tienes. Punto y final. Por igual, entrar en una página de internet con todos los sesgos que acaba de decir, o entrar en una librería con todos los sesgos que conocemos. Totalmente. De la industria del libro, no me siento yo más tranquilo, más libre de poder decidir, cuando los que están decidiendo son las multinacionales de la industria. Sí, pero tú al final, si entras en una librería y te vas a la zona de filosofía o de ciencia, si es una librería que tiene un catálogo de fondo amplio, ahí vas a tener mucho donde elegir. Pero ya ni siquiera eso. Si tú eres consciente, tú puedes utilizar Internet, incluso ChatGPT, para encontrar lo que estás buscando. Es decir, que al final es una toma de conciencia más que una actitud. ¿Qué pasa? Que el que tú te encuentres un 00 en una web, si eso se pusiera en marcha, pues te da una cierta garantía, pero sobre todo es un movimiento que, más que conseguir algo de motu propio, lo que pretende es poner un espejo a los otros. Es decir, al final la solución está en que la legislación europea, ¿vale?, obligue a las multinacionales tecnológicas a ser transparentes. Porque, oye, ¿y si a mí me apetece que Netflix me recomiende según mi estado de ánimo? Pues no hay ningún problema, pero tengo que ser yo el que lo decida. Tengo que elegir. Entonces, lo que hay que pedir es transparencia. Pero como esa transparencia no te la van a dar si no se les obliga, hay que hacer acciones en el sentido de ponerles las vergüenzas, ¿no? Se ha hecho con la comida, ¿no? Hoy en día todas las comidas tienen que poner su tabla de nutrientes o incluso el grado de saludabilidad. ¿Y de dónde proviene? Sí. Sí. No, yo soy informático y me encanta el ordenador y los algoritmos, vamos, no me lo quiten la vida. Es más, yo utilizo también técnicas, es decir, para mí hackear el sistema hay que hacerlo desde dentro, con lo cual, igual que tú, conozco las herramientas. Yo lo que pido es transparencia en los algoritmos de recomendación, punto y final. Es decir, hemos comentado en otras veces el libro este tan interesante de la periodista francesa, que fue la primera en exigirle a Tinder que cumpliera la ley europea de que le dieran la información que tenían de ella, ¿vale? Entonces, el libro que ella escribe, que es interesantísimo, empieza contando el drama para conseguirlo, ¿vale? Pero eso no es lo guay del libro, lo guay es la segunda parte, donde ella descubre lo que sabe Tinder de ella.
Y dice, hostia, es que sabes mucho más que yo. Es que estas conversaciones de vergüenza ajena que yo he tenido en mi cabeza no están, ¿no? Y cómo Tinder era capaz de manipularla o asignarle a una persona con más dinero o menos dinero, tal. O sea, Tinder estaba modificando o está modificando las relaciones, juntando a gente rica, a hombres ricos con mujeres guapas, tal, y la gente lo desconocía. Entonces, por eso la exigencia no está en el algoritmo de Tinder, está en que sepamos cómo funciona para decidir si queremos seguir o si queremos no utilizarlo. Ahí pasa como ha pasado en China, es decir, cuando el número de personas afectadas es muy grande. En China, con el problema de las relaciones de pareja, es decir, de repente había muchísimas parejas que eran con la inteligencia artificial, con lo cual el potenciómetro del cariño tuvieron que quitarlo y provocó una crisis, pero lo vieron venir, ¿no? Entonces, aquí el movimiento de reacción es siempre cuando ya ha ocurrido un drama. Entonces, bueno, mientras tanto, los demás tenemos que estar avisando de, oye, esto es así, y que se haga lo que se pueda. Es decir, hay que, por lo menos, hacer activismo, es decir, y dejarlo claro y que la gente vaya tomando conciencia. Lo que no es la solución es ser contraalgorítmico genérico, porque entonces te convierte en neoludita, que no pasa nada, que ahí tiene la gente en su huerto y que son tan felices. Y yo, tan feliz, o sea, no, el que quiera ser neoludita, que sea neoludita. Pero no porque no le quede otra, sino porque es la decisión que ha tomado porque le gusta más, ¿no? Sí. Además, evidentemente, esto implicarse, hay que hacerlo a nivel social, a nivel institucional, para que la institución responda, pero esto sabiendo que esto no quiere decir que se resuelva el problema. No, evidentemente. Hoy en día tenemos en las etiquetas nutricionales todas las informaciones y la gente sigue comiendo mierda. Nadie se lee aquellas etiquetas. No te creas, que hay gente que sí que se las toma en serio. Y con el tema del origen de la comida, ahora mismo con el tema del boicot a Israel y tal, hay mucha gente que sí, que le... Efectivamente, pero aquella gente no es que llegan ahí gracias a la etiqueta. Tienen una conciencia desarrollada, Claro. por lo cual atienden esta información. Claro. El 98% de las personas esta conciencia no la tienen, con lo cual ni sabe que hay una etiqueta ni sabe. Pero por eso hay que hacer pedagogía. Es decir, hay un problema que además a mí me está costando conflictos con Google, incluso con Google arriba, y es YouTube en las aulas, ¿vale? En Australia, la ley de las redes sociales, en un principio, solo era Facebook, TikTok e Instagram, ¿vale? ¿Por qué? Porque Google tiene un lobby brutal. Entonces, YouTube está visto como una cosa que no es perjudicial, ¿vale? Cuando es todo lo contrario. Es decir, la mayoría de los niños creen que van a tener un Bentley o un Ferrari a los 25 años por culpa de YouTube, se dedican a comprar criptomonedas por culpa de YouTube, tal, pero la conciencia es que los malos son TikTok, Instagram y Facebook, ¿vale? Y eso es simplemente lobby, es lobby y publicidad. Entonces, yo en Australia, cuando dijo lo de las redes sociales, hubo quien desde la comunicación puso en alerta por el tema de YouTube, hubo un movimiento y tras mucha lucha se incluyó a Google. Google amenazó, dijo que tal. Bueno, pues nosotros, en cuanto Pedro Sánchez lo ha dicho, pues hemos publicado lo mismo. Oye, Pedro, esto es YouTube y vamos a ir por ti. O sea, lo que no puede ser es que Óscar López,
presente hace 4 meses en el Congreso a Miguel Escasi, el que lleva todos los temas de formación de YouTube, para presentar el informe sobre la importancia de YouTube en las aulas, ¿vale?, con la intención de quitar el libro impreso, y que por otro lado se esté diciendo que es que las redes sociales son malas, ¿no? La gente no lo asocia, no se da cuenta de que YouTube es igual o peor que el resto, ¿no? Entonces, hay que decirlo. Si lo dice, te está jugando a que Google pues no te enlace, no entres en Showcase si eres importante. Es decir, nosotros no estamos en Showcase, pero los que están en Showcase, que es, digamos, los acuerdos que tienen Google con determinados medios, acuerdos secretos, que ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores les ha puesto una multa, para que, de alguna manera, comprar a todos estos medios que no critiquen esa política de YouTube. Porque al final Google quiere hacer lo que hizo Apple con las tabletas. Todos los niños en los colegios se llevan la comisión por tableta, Apple y todo el mundo con iPad. Y cuando tienen 18 años nadie se compra un PC, todos se compran. Bueno, pues esta misma estrategia es la que está haciendo Google, pero con la formación. De tal manera que con este buen rollo de qué bien se puede utilizar YouTube, quieren acabar con los libros de texto que se convertirán en vídeos que se decidirán en Silicon Valley, ¿no? Entonces, eso hay que denunciarlo y estar vigilante de que los legisladores no quieran cumplir el expediente, sino que realmente vayan a la raíz del problema, y en este caso es a YouTube, que es una red social tan perjudicial para los chavales como el resto. Hay una anterior, que es la de H.G. Wells, porque los Eloís es al final lo que nos estamos convirtiendo todos. Pues nada, yo creo que vamos a hablar de un poquito de humanismo digital, ¿no, Pedro? Pues Bueno, muchas gracias, Ángel. Y pasamos a la siguiente presentación, que es la de humanismo digital. Bueno, Un yo creo aplauso, Ángel. que no hay tanta... Vamos, eso, un aplauso, claro que sí. No hay tanta diferencia de uno a otro. Solo hay que ver la portada. Solo hay que ver la portada. Y es que yo voy a reivindicar lo que dice Ángel. En humanismo digital también hay contracultura. De hecho, ya nos lo han comentado en alguna ocasión. Qué curioso que una publicación que se refiere a tecnología y cultura y lleven el nombre digital sea en papel. O sea, hay una contradicción ahí, pero que no lo es en absoluto, sino que lo que aquí tratamos es precisamente eso, ¿no? Aterrizar, desconectar por un momento las redes sociales, la inteligencia artificial, todo Netflix, YouTube, y sentarnos en nuestra cama o en nuestro sillón orejero a leer tranquilamente los artículos que tratamos de que de alguna manera reflejen una realidad que va calando poquito a poco en nuestra sociedad, y que es el humanismo digital o las humanidades digitales, porque más ahora que nunca estamos viviendo que para desempeñar nuestro trabajo en profesiones consideradas tradicionalmente de letras, es necesario tener un conocimiento de las ciencias, de la matemática. Quizá no tanto un conocimiento profundo, pero sí que debemos dominar y sobre todo conocer las posibilidades de la tecnología y ponerla a nuestro servicio. No hace falta saber tanto cómo se programa o controlar de un determinado algoritmo, sino que lo que hay que saber es cómo poder manejar, cómo poder utilizar esas cosas, y sobre todo uno de los objetivos que yo me planteo con humanismo digital es dar vida, dar luz, dar taquígrafos a aquellos proyectos que se están haciendo
en todo el mundo relacionados con las humanidades digitales, con el patrimonio digital, y esa es un poco la parte en la que he querido yo ahondar más en humanismo digital. Y una prueba de ello, tenemos aquí a Irene, que es su redactora. Luego hablaremos de otros artículos que tenemos por aquí, varios colaboradores de humanismo digital, pero quería empezar con Irene y con el artículo que hemos hecho sobre el proyecto, no, que ha redactado Irene, pero que yo es un proyecto que le tengo yo mucho cariño, que es Dive into Heritage, que es un proyecto de la UNESCO, apadrinado por el gobierno de Arabia Saudí, y que ha sido la creación de un gestor de contenidos visual para dar visibilidad al patrimonio de la humanidad de los países árabes en todo lo que es, sobre todo, la parte del norte de África. Y dicho todo esto, doy la palabra a Irene para que ella nos cuente un poco cómo se ha gestado este artículo y en qué consiste, sobre todo, este Dive into Heritage y qué de positivo podemos sacar de él y aplicarlo a nuestro mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por esta presentación. Yo también quería hacer una pequeña reflexión sobre humanismo digital, y es que me parece muy importante reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, vamos a toda leche, vamos rapidísimo. Entonces, el parar y también recopilar estas experiencias creo que va a ser muy útil, no solo hoy en día para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sino en un futuro, porque esto es como un tren de TikTok, en una semana está caduco. Entonces hay que parar un poco y escucharnos también, escuchar lo que estamos haciendo, lo que está haciendo otra gente, con proyectos tan chulos como Dive into Heritage, que me he traído una chuleta gigantesca, porque no me quiero dejar nada. Pero bueno, como ha dicho Pedro, se trata de un... Pedro, apaga el tuyo porque si no, uno... Ah. Igual soy yo. Sepárate un poquito el micro, Irene, quizá. A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Ahora está... Vale. Bueno, pues para este proyecto que Pedro me propuso escribir sobre él, la verdad es que yo no lo había escuchado y empecé a investigar un poco y me llamó la atención que no encontraba mucha información sobre el proyecto. Entonces Pedro directamente me dijo, mira, creo que lo mejor es que hables con Manuel Fiol de UNOSAT y él nos va a ayudar mucho. Y efectivamente, pero me llamó la atención esto de no encontrar información porque Manuel también comentó en la entrevista que, bueno, digamos que el cliente, Arabia Saudita, había sido un poco exigente en cuanto a transparencia y no había querido adelantar ningún tipo de información hasta que el proyecto no estuviera en una fase muy avanzada. Lo cual es un poco paradójico porque estamos todavía en la primera fase del proyecto y ni siquiera está bien cerrada, pero bueno. Manuel nos contó que fue una propuesta que surgió desde el gobierno de Arabia Saudita en una de las mesas de trabajo de la UNESCO, y entonces la UNESCO, que colabora con UNOSAT, les encargó, ¿no?, un poco hacer un proyecto piloto a ver si podía responder a las necesidades que tenía el gobierno de Arabia Saudita, que básicamente era un proyecto de digitalización de patrimonio. Entonces UNOSAT pues, hizo un proyecto piloto, les gustó y dijeron, venga, pues nos ponemos a ello. La primera fase que nos contó Manuel pues debió ser un desastre, porque bueno, la idea era recopilar materiales de todos estos países que tenían patrimonios mundiales, ¿no?, países de estados árabes. Y claro, pues aquí se dio la circunstancia de que había países que tenían los medios suficientes como para proporcionar materiales de buena calidad, pero había países que no. Entonces, para estos países que no, se tuvo que desplazar un equipo de UNOSAT para tomar estas imágenes con la calidad suficiente, y esto implicó un presupuesto bastante alto, ¿no?, encareció bastante el proyecto. ¿Qué ocurre? Pues que en general es un proyecto bastante caro, ¿no? Participar, desarrollar un proyecto así es caro. Hay muchos países que están muy interesados en tener presencia en Dive into Heritage o desarrollar un proyecto muy parecido,
pero no van a poner dinero. no están preparados o no contemplan, vamos a decirlo así, un desembolso para digitalizar su patrimonio. Y más ahora en este contexto en el que se está primando pues bueno, fondos para armamento más que para cultura, ¿no? y humanidades. Y esto era, por ejemplo, uno de los retos que Manuel comentó, que es un proyecto muy bonito, pero muy complicado en este aspecto, ¿no? el económico. Entonces, bueno, la idea de Dive into Heritage es tener 3 fases diferentes. En la primera fase, que es en la que estamos ahora, es pues, tener una plataforma muy accesible para todos los públicos. De hecho, podéis buscar Dive into Heritage y está disponible. Tiene todavía bastantes fallos porque está, digamos, en una fase bastante incipiente, pero sirve perfecto, pues, por ejemplo, para colegios, institutos. La experiencia es muy intuitiva. A través de un scroll te vas metiendo en la historia de los sitios patrimonio mundial. La verdad es que es muy atractivo y está muy chulo. La segunda fase ya iría más dirigida a un público profesional, con herramientas que ayuden también a evaluar estados de conservación y casos, pues a lo mejor de amenazas del patrimonio, con casos de construcción desmesurada, vamos a decirlo así. Y luego una tercera fase, que ya sería un nivel mucho más profesional, con unos instrumentos de análisis dirigidos, pues ya por ejemplo a la propia UNESCO, ¿no? A un público muy especializado. Como os digo, ahora mismo estamos en la primera fase de la primera fase, así que falta todavía un poco, pero pues yo creo que sí que se podrá completar. Bueno, a mí me gustaría que se completara. Entonces, bueno, a todo esto se le añadía un nuevo reto, que era que esta plataforma, esta web en la que ahora mismo está Dive into Heritage, la pudiera manejar el personal de UNOSAT, que no es gente especializada en web, no tienen que conocer lenguaje informático. Vamos, nos decía Manuel que lo mejor que se podía hacer era algo parecido a un PowerPoint. Entonces, claro, aquí es donde entran 2 empresas españolas, que es Deusens e Integra Tecnología, y estas 2 empresas concursaron juntas para desarrollar la plataforma donde está Dive into Heritage, porque tenía que ser una plataforma que aglutinara todos estos materiales que habían enviado los países y que internamente fuera suficientemente fácil de manejar por el personal de UNOSAT. Entonces estuve hablando con Álvaro Antoñanzas de Deusens y me contó pues, que esto también fue un gran reto para ellos, muy divertido, porque al final pues, tienes que dar una apariencia como de WordPress primitivo a una página que realmente tiene muchísima información a muchos niveles. Se basaron mucho en un estilo como muy visual, muy tipo videojuego, ¿no? para que fuera lo más lúdico tanto para el usuario como para los propios técnicos de UNOSAT, y yo creo que ha quedado bastante bien. Queda mucho por hacer, quedan como muchos flecos todavía, algunas cosas no funcionan bien, pero bueno, estamos en esa primera fase. Y nada, también me contaba Álvaro algo muy importante, y es que me decía que un proyecto así sentaba precedente, ¿no? Es un proyecto muy grande, muy ambicioso, y es muy bueno porque cuando la gente proponga algo, ya hay un ejemplo, ¿no? Ya es como, mira, Dive into Heritage, esto se puede hacer, esto es posible hacerlo, ¿no? Y es posible hacerlo además con gente que no tienen que ser súper técnicos, se puede mantener muy fácil con este tipo de programación, etcétera. Y pues bueno, la parte más que no se sabe qué va a pasar es que van a volver a sacar a concurso esta parte técnica, ¿no? Para seguir desarrollando la plataforma web, y Deusens e Integra, que se presentan juntas, se volverán a presentar, pero no saben si van a volver a ser seleccionados. Me decía Álvaro que por él pues, estaría encantado, y de hecho la idea es un poco utópicamente, ¿no? Porque con este panorama que hemos hablado de que no hay una situación presupuestaria
muy boyante, la idea sería poder llevárselo a experiencias inmersivas y cosas así. No sé si será posible, a mí me gustaría pensar que sí, a lo mejor pues no en un plazo corto, pero creo que se puede conseguir. Y bueno, esto es un mini resumen, parece que no, pero es un mini resumen de toda la entrevista. Y a mí personalmente me gustó mucho hablar con Manuel y con Álvaro. Me enfadó un poco, ¿no?, el tema del presupuesto y cómo ahora mismo pues no, digamos que no hay una voluntad de alimentar este tipo de proyectos frente a otros armamentísticos, pero creo que es muy importante este primer paso, ¿no?, de hacer esto. Sí, yo además, yo he venido siguiendo Diving to Heritage desde que era un proyecto en ciernes, ¿no? No había nada de información, yo iba persiguiendo a los de UNESCO, sabía que en una reunión de UNESCO se había hablado, llamé al Ministerio de Cultura, oye, ¿qué os han contado de Diving to Heritage? No estuvimos en la reunión, digo, cachis en la mar. Bueno, he ido siguiendo bastante a la pista y por eso en cuanto ha habido una conclusión de una primera fase, pues he pensado que era necesario hablar de ello en Humanismo Digital. Y también sobre todo la suerte, que además ellos no me quisieron contar nada, yo sabía que Zaragoza, que es de donde son las empresas de Usens y Integra, sabía que ellos sabían algo, pero no sabía yo que era hasta tal punto de ser ellos los adjudicatarios del concurso que iba a desarrollar este proyecto, ¿no? Y además, bueno, pues tener a otro español también en el proyecto, pues, ¿por qué no? Nos hace sentirnos orgullosos de lo que hacemos en España, ¿no? A nivel, sobre todo, de patrimonio digital. En este número de Humanismo Digital hay más guiños al patrimonio tangible y también al intangible, ahora hablaremos de ello. Hay otro proyecto global muy interesante que es SciArc, que bueno, es de origen estadounidense y digamos un proyecto sin ánimo de lucro que va buscando comunidades digamos en peligro y revitalizando su patrimonio a través de experiencias inmersivas, pero no solamente de 3D, sino también grabando vídeos, entrevistas a la población local, danzas, y bueno, pues también es uno de los ejemplos que tenemos en la revista. Y en lo que a patrimonio inmaterial se refiere, tenemos aquí a Ricardo, que le voy a secuestrar para que nos hable un poco de un proyecto musical que digamos, rompe contra toda la algoritmia también. Ese grupo que, digamos, revienta los tímpanos y que lejos de ser una recomendación de Spotify o del vídeo en YouTube, es algo que se elige, digamos, que elige esa conciencia, ¿no, Ricardo? Como me toca despedir, aprovecho ya y os dejo. Hasta luego. Si a alguien le falta el libro, lo tenéis ahí, ¿vale? Lo regalo. Pues más que a conciencia, lo eliges a inconsciencia, porque someterte voluntariamente a la tortura que representa escucharlo hay que ser muy particular. Bueno, en realidad, a ver, a mí me dijiste, y eso ya hace falta un artículo para la revista sobre música, que hay poco, y se me ocurrió esto. Es un artículo sobre un grupo que se llama Sun O, que es un grupo de drone metal. Quien no sepa lo que es el drone metal, que no es una cosa muy popular, evidentemente no está en las cartas, es un estilo musical que consiste en saturación, notas, acordes sostenidos y saturación y cambio, subida y bajada del feedback, y básicamente se extiende durante 17 minutos. Sin melodías, sin ritmos, sin voces. A veces hay voces. Es el ruido de Satanás en el infierno, cuando suena alguna voz de fondo. Es un grupo que a mí me gusta mucho porque hay que estar perjudicado a la cabeza para que ese tipo de música te guste. Pero creo que encaja con la idea de humanismo digital y en este caso contra el contraalgoritmo, porque es una música que ya no es solo que no venga en la radio a recomendártelo, es que ningún algoritmo te va a recomendar eso, a no ser que seas tú un tarado que escuches cosas parecidas, y al final, pero es el último pozo, digamos, si tú escuchas cierto tipo de música, el último pozo en el que acabas es en el drone, porque es una música muy experimental. Si alguien conoce quizá pues el noise, esos estilos musicales, o el ambient, el dark ambient, la música sintética más experimental, más vanguardista,
Es eso, solo que llevado al extremo del metal, porque son dos señores con capuchas y con guitarras eléctricas metiendo un ruido muy grande con nieblas. Y es una experiencia más que musical, es una experiencia, a mí me parece una experiencia espiritual más que musical. Y me parece que lo que es una música que lo que hace es no es una música que esté hecha para gustarte. No es una música ni que esté hecha para gustarte, ni que esté hecha para engancharte, ni que esté hecha para... Es una música que es quizá... A mí me gusta compararlo con el expresionismo abstracto, quizá, ¿no? Tú cuando ves una obra de arte de expresionismo abstracto, iba a decir no ves belleza, aunque sí ves belleza, cierto tipo de belleza, pero la sensación que provoca en ti no es pues la del arte figurativo que todos conocemos. Son sensaciones que pueden ser negativas. Hay muchos estudios psicológicos, por cierto, soy yo interesado en estos temas. Hay muchos estudios psicológicos en que dicen que en la música metal, y además la música metal extrema, a mucha gente con problemas de estrés, ansiedad y depresión les ayuda. En mi caso, yo muchas veces en mi vida no me he matado porque me he puesto durante 2 horas a escuchar a Electric Wizard y cosas que una gente normal no soportaría. A mí me tranquilizan y me calman la ansiedad. Y creo que este grupo es muy interesante. No os recomiendo a ninguno de vosotros que lo escuchéis, porque no creo que sea lo más adecuado. A mí no me dejan ponerlo en casa. De hecho, una vez íbamos en el coche de mi novia, yo hacia León, lo puse y me dijo que se ha roto la radio, que es ruido blanco, porque suena ruido blanco, es ruido blanco. Pero creo que el concepto interesante de esto, no me quiero extender mucho más en vender, parece que lo estoy vendiendo cuando estoy haciendo todo lo contrario. Es una música que se crea, digamos que una forma de arte vanguardista muy extrema, muy fuera de cualquier recomendación. Ningún algoritmo te lo va a recomendar, ninguna persona te lo va a recomendar, ni siquiera las personas que nos gusta lo recomendamos. Yo esto se lo recomendaba a otros 3 taraos que escuchan death metal, doom metal. Digo, pues ya el siguiente paso es esto. Y me parecía muy interesante en ese sentido, y la excusa perfecta para escribir sobre un grupo que a mí me gusta mucho y que nunca he sabido cómo enfocarlo, porque digo, esto, es que ¿a quién va a escuchar esto? O sea, no, yo respetando muchísimo Sí. a Bad Bunny, desde luego, Bad Bunny, o sea, lo que hace él en un minuto, esta gente no lo ha vendido en su vida, ni lo hará, que tampoco es el objetivo. Bueno, pues como veis, sí que hay contracultura en humanismo digital. Y bueno, voy a aprovechar, aunque le tenemos aquí entre bambalinas, Martín Sacristán, él también nos habla de música en este número. Y bueno, solo un apunte, no te pido que solo danos un barniz, Martín, para que despertar las ganas de leer tu artículo, como tu blog, perdón, tu newsletter semanal a la que dedico atención buena, de la buena, de esa lectura que merece la pena y que aprovecho a recomendar en Substack. Muchas gracias, Martín. Sí, por la recomendación. Bueno, mi artículo lo que hace es intentar dar una visión de lo que ha pasado con la irrupción de la inteligencia artificial en la música. Esto no se ha visto mucho porque
Es interesante, porque además yo cuando leí tu artículo, cuando lo corregí, lo que está haciendo concretamente Spotify es vergonzoso. O sea, Spotify te cuela constantemente música hecha por inteligencia artificial, sin decírtelo, por supuesto. ¿Qué pasa? Respecto a lo que dice Martín de la Rolling Stone, yo estoy completamente seguro que los redactores que recomendaron ese grupo en Rolling Stone no escucharon al grupo. No lo escucharon, igual que ha pasado con el libro este que comentaba Ángel, prologado por Javier Gomá. Javier Gomá no se leyó el libro que él ha editado, y el redactor de Objective, que hizo una gran crítica del libro como libro estupendo, tampoco se lo leyó. Hizo una crítica hecha por ChatGPT, como el libro está hecho de GPT. Porque yo os garantizo desde aquí que si tú tienes mucha experiencia en escuchar música, igual que si tienes mucha experiencia en leer libros, identificas inmediatamente lo que está hecho por inteligencia artificial. A mí me pasa con los textos, a mí me mandan muchísimos textos que veo que están hechos con ChatGPT, pero sin tocar siquiera. Y hay algunos a los que le digo, córtate, hay otros a los que le digo, no me interesa el texto porque no estoy yo aquí para dar lecciones a nadie, y hay otros a los que digo, el texto está bien porque lo has modificado lo suficiente, veo que la idea es tuya y a lo mejor, bueno, pero se nota muchísimo. Yo, si alguno de vosotros aquí quiere hacer música o escribir textos, la gente que está acostumbrada a leer y la gente, a mí me pasa con la música, a mí cada fin de semana pongo el viernes lo de novedades para ti, que da Spotify, y yo que escucho, aparte de metal, escucho muchísimo country, los dos tipos de música que más escucho es el folk americano y música metal. Me quieren colar a un tipo de estos y es que a las 2 acordes lo noto, se nota muchísimo y se nota, pero una barbaridad. ¿Qué pasa? Eso tiene mucho éxito porque hay mucha gente que escucha música de manera casual, que está muy bien. Hay mucha gente que escucha de manera casual y es cierto que cierta música hecha por inteligencia artificial se diferencia muy poquito del enésimo éxito de Radio Fórmula, que está hecho para eso, y está muy bien, porque es música que está hecha para bailar, para pasártelo bien, para ir en coche, para que te pongan de fondo en el Zara cuando estás comprando. Pero si tú tienes experiencia en escucha musical, y más en ciertos estilos que te estás muy especializado, dices, a mí esto no me lo venden. Lo verdaderamente terrible es que Spotify no te avise, no diga, esto es un grupo. Bueno, pues si tú quieres escuchar mierda hecha por inteligencia artificial, fenomenal, pues igual que si quieres comerte una hamburguesa del McDonald's en lugar de un chuletón, ¿no? Pero que lo avisen. Yo estoy bastante, si no fuera por motivos personales de mi casa, que tenemos que estar en Spotify por el trabajo de mi señora, yo me había cambiado hace mucho tiempo, ya no solo porque el CEO de Spotify apoye al genocidio palestino y mil movidas sociales en las que no me voy a meter, solo porque me esté colando música de inteligencia artificial, me iría de esa plataforma del demonio. Insisto, lo malo es que no avisen, pero una vez dicho esto, insisto que en cualquier obra artística, de momento, no sé cómo evolucionará la inteligencia artificial, pero de momento, si tú eres experto consumidor en esa materia, lo vas a notar. Así que tened mucho cuidado si queréis engañar a alguien, que siempre hay alguien que se dé cuenta. Bueno, a alguien que se anime a comentar un poco a los ya... Adelante, adelante. No, te iba a decir que para lo que me comentabas, que es totalmente así, En literatura como en música, como en casi cualquier arte, al final el porcentaje del consumidor, que es el consumidor casual, es mucho mayor. Al final esto renta económicamente. El señor este que llegó a los top de... Pero ¿qué pasa? Que el Billboard de Estados Unidos, concretamente de música country, lo que lleva petándolo durante los últimos 50 años es lo que se llama sonido Nashville, ahora lo llaman bro country, porque es muy de bros, además, que es una música que da igual que la haya hecho una máquina, que la haya hecho el bro, en concreto, customizado como cowboy, que no ha montado su puta vida a caballo, pero se pone el traje, y eso lo lleva petando en las listas toda la vida, porque es una música fácil, porque es, pues yo qué sé, Garth Brooks y aquello de la danza de aquella versión que hizo Coyote Dax, esa mierda, quiero decir, ese tipo, pues es el consumo casual, que insisto que está muy bien para ponértelo tú, performar que eres del sur estadounidense y eres trumpista, pero lo positivo que quiero añadir a esto, que me parece que pasa en la música tanto como con la literatura, y dejar el punto de optimismo y esperanza que ha dicho Ángel, el despertar, que aunque eso sea mayoritario, creo que siempre ha sido mayoritario. No creo que estemos en un peor momento ahora. No creo que estemos en un peor momento en que, oh, Dios mío, la inteligencia artificial... Siempre ha sido mayoritario y está bien, porque a lo mejor no todo el mundo tiene tiempo de estar en su casa escuchando música exquisita y leyéndose de dónde viene este señor y analizando las letras. A
lo mejor la gente solo quiere desconectar y punto. Pero igual que ha existido siempre un mercado alternativo antes hablaba Emiliano, creo, de que ibas a una librería y las grandes editoriales, igual que siempre ha existido las librerías independientes que tienen sus editoriales independientes, y aquí en este barrio tienes el Estudio en Escarlata por allí, que es una librería que tienen género negro, policiaco, terror, muy bien seleccionado, muy de editoriales, pues siempre ha existido la música y la gente que hace cosas más personales, más auténticas, y que siempre están ahí, y que todas estas plataformas tan malas tipo Spotify, etcétera, yo, si no fuera por Spotify, yo cuando tenía 15 años tenía que cartearme con un señor de Alemania para que me mandara cintas de Mayhem, y un día un señor me mandó una carta escrita con su sangre. Esto es real. O sea, quiero decir, en los años 90 en España tú no podías escuchar cierto tipo de música, no la traían y no la conocías, y te tenías que entrar en el tape trader, que se llamaba, que tú te hacías unas selecciones de música. Pues hay gente aquí de mi edad que sabrá de qué va esta movida, y encontraba con gente muy rara. O sea, claro, además con ese tipo de música de gente que quema iglesias y se mata entre ellos, pues un señor me mandó una carta escrita con sangre y me ponía al final, esto está escrito con sangre. Digo, pues qué bien. Pues muy bien, ahora te voy a escribir yo con un escrito con caca, con un palito, para contestar. Ahora eso no ocurre. O sea, yo no necesito eso. Yo ahora me pongo Spotify y escucho un grupo de dos señores que son hermanos gemelos, que tienen una granja en el estado de Washington, y hacen black metal hablando de los dioses antiguos de los bosques de Canadá. Y eso lo puedo escuchar, eso es lo positivo. Que creo que compensa. O sea, yo no creo que todo sea catastrófico y apocalíptico. Y la parte positiva es que tienes acceso a cosas que antes eran muy difíciles. Insisto, y contestando a lo que tú dices, efectivamente, siempre hay un público que es mayoría y eso va a rentar. Pero mientras no se coma, que chavales, siempre hay mucha gente que se queja de ya no se hace música como le antes, tal. Digo, no, es que no la hay, es que tú no la buscas. O sea, hay chavales de 20, 30 años haciendo country de verdad, como hacían Hank Williams o Johnny Cash o Dolly Parton, y hay gente de 20, 30 años haciéndolo y haciéndolo muy bien. Otra cosa es que no lo peten. Es que no puedo hablar en general, porque a mí me gustan unas cosas muy concretas en la literatura y en música. Sé que, por ejemplo, en países como Estados Unidos existe un mercado para que los artistas vivan de eso, porque es un país enorme, y tú haces música haces bluegrass de Kentucky, y si te pasas el año tocando en locales de mierda, pero todos los días tocas, vives de esto. Yo sigo mucha gente en Instagram, mucha gente de muchos artistas, pues que viven de sus giras y de tocar, no de vender discos, porque eso ya no le garantiza a nadie la venta, ni la vida, ni los derechos de autor. Pero en otros países creo que es más complicado. Por ejemplo, pues en España vivir de la música, si no pegas un petardazo, es muy difícil, igual que vivir de la literatura es muy difícil. Si no eres periodista, eres escritor, eres otra cosa. Depende del mercado. O sea, ahora que si te dedicas a escribir 50 libros de inteligencia artificial al año y alguno lo termina petando y vendes mucho, pues sí. Pero digamos que el arte auténtico depende mucho del mercado. Yo creo, pero creo que eso ha sido complicado casi siempre, ¿no? Bueno, pues antes de dar por terminada la charla, quería comentaros que este es el número 3 de Humanismo Digital, y que nos hace dar la vuelta al primer año de vida de la revista, que bueno, pues se alumbró en diciembre del año pasado, del año 24, conmemorando precisamente la reapertura de la Catedral de Notre Dame de París, que como sabéis sufrió un terrible incendio, y que gracias a las tecnologías pues volvió a lucir, bueno, no lo mismo que antes, porque bueno, en cuanto a la restauración hay muchas cosas que contar, pero bueno, era un motivo de celebración. Ese motivo de celebración, pues un año después, pues nos dice que Humanismo Digital tiene buena salud y que vamos a por el número 4. Entonces, si queréis comentar alguna cosa más, o si no, nos vamos a tomar alguna cervecita o algo, que es lo que se tercia en estas presentaciones, y cómo no, llevaros un ejemplar de Humanismo Digital los que no lo tengáis. Yo, Pedro, si no te importa, te voy a hacer una pregunta un poco capullo. Venga. Es algo que llevo tiempo pensando. Vamos allá. Conozco todo esto de Humanismo Digital y lo que tú haces. Claro. Ángel ha dicho antes que no quedan en internet cosas publicadas de 2013, y es verdad, prácticamente desaparecido.
con el proyecto del que tú nos hablabas, me he hecho la misma pregunta. Dentro de 10 años, todo esto que se está digitalizando de la cultura, ¿permanecerá o se volverá obsoleto y habrá que empezar todo de nuevo? Pues mira, no sé si conocéis mi adscripción a la Asociación Cultural Mentenebre. Mentenebre surgió como proyecto en 2004 y como una página web, mentenebre.com, y en la que yo era subdirector y que nos dedicábamos precisamente a criticar géneros de música gótica que iban desde el tecnopop oscuro al metal más extremo. Entonces, esa página web que tiene 4.000 artículos hecha en PHP del 2006 y que la tecnología, el frontend estaba hecho con Flash, estamos ahora trabajando en un nuevo frontend para que vuelvan a la vida esos artículos escritos en 2006. Siguen ahí, hemos resistido a todas las tempestades y es más, en el camino desde 2006 hacia aquí pues se ha editado la revista Mistérica sobre Ocultura, se ha editado la revista Herejía y Belleza sobre cultura alternativa desde un punto de vista académico y nos aferramos a Dialnet para que siga subiendo. De hecho, esta semana he pasado los últimos ejemplares que le faltaba a la Autónoma de Herejía y Belleza para subirse allí. Entonces yo confío, yo he sido una de las personas a las que menos han leído en este país, pero que más ha colaborado en producir conocimiento, quizá desde un punto de vista muy independiente, muy militante en lo que a lo alternativo se refiere, promocionando artistas, músicos que, bueno, pues que creían su valor, pero que no eran reconocidos, y de hecho los estatutos de esta asociación reconocían tácitamente el apoyo a los artistas y creadores, digamos, independientes y minoritarios. Entonces yo creo que sí, por lo menos en lo que a mí respecta, voy a pelear para que Humanismo Digital y su senda, su semilla, crezca y que siga con nosotros en 2030, 2040 o todo lo que sea posible. De hecho, al existir en papel ya la estamos dando carta de naturaleza a que sobreviva. No sé si he respondido. Yo quiero felicitar a Pedro y a Rubén, que son los que coordinan y llevan la parte editorial y la parte gráfica de la revista, porque va mejorando. Yo, que además soy el que se la lee entera antes que nadie, porque edita los textos, creo que va cogiendo muy buena forma y va cada vez mejor, cada número mejor. Este número 3 a mí nos gusta mucho y el cuarto pues mejor todavía, supongo. Ya tenemos el tema preparado, pero no lo vamos a decir. ¿No me lo han dicho ni a mí? ¿O sí me lo habéis dicho? No, ha sido Ángel, que en una conversación hace un par de semanas o 3. Pues ya me lo diréis y ya me inventaré. Ya te contaremos. No, habrá que hacer reunión editorial y esas cosas. Sí. Bueno, la verdad es que hay mucha ilusión detrás de este proyecto y bueno, pues eso, os animamos a que os unáis a las filas de Humanismo Digital y todo los satélites que hay, desde Contralgoritmia, la newsletter de Martín, o bueno, los proyectos múltiples de patrimonio cultural digital que llevo yo también a cabo con esa asociación Mentenebre que os contaba antes. Así que bueno, muchas gracias a todos, a los que estáis aquí físicamente y a los que estáis más allá de las ondas también, por dedicarnos vuestro tiempo en esta tarde del mes de febrero, que parece casi de mayo, y que bueno, pues que disfrutéis de Contralgoritmia y de Humanismo Digital 3 como os merecéis. Muchas gracias a todos.